El gimnasio era un auténtico torbellino, como si todo el colegio se hubiera dado cita para un espectáculo épico. Filas interminables de sillas plegables, abarrotadas hasta el último hueco, estaban repletas de niños inquietos, padres emocionados y profesores que intentaban mantener el orden. Las paredes estaban cubiertas de pósters de atletas legendarios. Un podio de plástico brillaba bajo el marcador digital, y los tatamis relucían como si estuvieran esperando una gran batalla. Los gritos de los chicos, las risas y los kiai de las clases de artes marciales llenaban el aire, creando una sinfonía de caos organizado. En medio de todo, Adrián, un chico de 5º grado, intentaba pasar desapercibido, sentado en la tercera fila, con las piernas cruzadas y la mirada fija en sus zapatillas gastadas. A Adrián no le gustaban los focos, prefería los rincones tranquilos, las rutinas de patadas precisas y las posturas limpias que terminaban en silencio, sin alardes, solo movimiento, respiración y control. Pero esa mañana la atención lo encontró, aunque él no la buscaba. Era el primer día de la semana deportiva en la escuela primaria Los Álamos, en Sevilla, y el gimnasio se había transformado en un carnaval de ruido y color. El profesor de educación física, don Antonio Morales, un hombre con la energía de un presentador de reality show, estaba en modo animador total. Hoy celebramos la fuerza, la velocidad y las historias que nos inspiran a soñar en grande, exclamó, paseándose por el centro del gimnasio con un silbato colgando del cuello como si fuera una medalla. Los estudiantes aplaudieron, algunos gritaron de emoción, otros se limitaron a bostezar con disimulo. Adrián, en cambio, seguía en silencio, con la cabeza gacha, deseando que el momento pasara como un viento fugaz. Pero entonces, don Antonio añadió con una sonrisa que parecía demasiado grande. ¿Quién quiere compartir algo increíble sobre su familia? Tal vez tu papá fue futbolista, o tu tía corrió un maratón. Venga, queremos escuchar vuestras historias. Las manos se alzaron como cohetes en un festival. El micrófono pasó de fila en fila, amplificando voces llenas de orgullo. Mi papá fue capitán del equipo de baloncesto en la uni, dijo uno. Mi hermana es campeona de gimnasia rítmica, gritó otra. Mi primo casi llega a las finales de un torneo de skate, soltó un tercero entre risas. El gimnasio vibraba con aplausos y carcajadas, el tipo de bullicio que te envuelve sin hacer daño. Entonces Clara, la amiga de Adrián que estaba a su lado, le dio un codazo suave. Dilo, Adrián, venga. Me lo contaste, no seas tímido, susurró con entusiasmo. Adrián dudó, su corazón latiendo como un tambor desbocado. Finalmente levantó la mano, tímido pero con una chispa de decisión. Don Antonio le pasó el micrófono con una sonrisa que prometía atención. A ver, Adrián, ¿qué tienes para nosotros? Adrián se puso de pie, nervioso, pero con la voz clara, aunque no muy alta. Mi abuelo tiene el récord nacional de la racha invicta más larga en kickboxing. 7 años, 1,283 victorias. Silencio. Pero no del tipo que te abraza con respeto, sino del que te señala con un dedo acusador. Alguien soltó un ¡ja! Sarcástico que cortó el aire. Luego vinieron las risitas, como una ola que crece sin control. ¡Eso es de un videojuego!, gritó un chico desde el fondo. Seguro fue en un torneo de cosquillas, añadió otro, desatando más risas. El gimnasio estalló en carcajadas, y entonces don Antonio, todavía con el micrófono en la mano, soltó una risita que dolió más que cualquier burla. Vaya, Adrián. ¿Estás seguro de que no fue un sueño? ¿O tal vez un marcador de una partida épica en la consola? El gimnasio se vino abajo de risa, un rugido que resonó en las paredes. Adrián no se movió. Sus brazos colgaban rígidos a los costados, sus oídos zumbaban como si un enjambre los hubiera invadido. Y su garganta ardía como si hubiera tragado fuego. No dijo nada, no se defendió. Sabía que hablar solo echaría más leña al incendio.
Un niño en la fila de atrás empezó a hacer sombras con las manos, fingiendo pelear, gritando: «¡Cuidado, es Adrián, el noqueador!», con un tono burlón. Incluso Clara bajó la mirada, mordiéndose el labio, como si quisiera ayudar pero no supiera cómo. Don Antonio, al ver que el ambiente se le escapaba de las manos, levantó las manos con una sonrisa forzada. «Vale, vale, seamos buenos. Nos encantan las historias grandes, ¿verdad?». Pero ya era tarde. El gimnasio había encontrado su chiste del día, y se llamaba Adrián. Esa tarde, en la pizarra de la entrada, alguien dibujó un monigote con guantes de boxeo gigantes y, en letras rojas, «Abuelo K.O». Adrián pasó junto a él sin parpadear, pero con los puños apretados dentro de los bolsillos, tan fuertes que las uñas se le clavaban en las palmas. En la sala de profesores, don Antonio seguía riéndose mientras tomaba un café. «Dijo que su abuelo peleó contra 1000 y pico», contó, como si fuera el mejor chiste del año. «Venga, enseño quinto, no cuentos de fantasía». Otro profesor murmuró entre risas: «Ojalá su abuelo aparezca y te dé una lección». Don Antonio soltó una carcajada. «Ojalá. Al menos la historia valdría la pena». Pero nadie sabía, ni don Antonio ni los demás, que alguien había entrado esa mañana al sitio web de la escuela. Alguien con nudillos curtidos, un cajón lleno de medallas y una memoria que no se desvanecía. Chuck Norris había visto el nombre de su nieto en la lista de participantes y por primera vez en años abrió ese cajón polvoriento. Para la segunda hora de clases, la anécdota ya no era solo un chiste. Se había convertido en un meme que corría como pólvora. Alguien redibujó el monigote en colores con un abuelo noqueado por un churro volador y lo pegó en el casillero de Adrián. La leyenda decía: «Abuelo K.O., sirviendo derrotas desde los 43». Para el almuerzo, el dibujo ya estaba escaneado, impreso en pegatinas y pegado en botellas de agua, mochilas y carpetas. Los chicos inventaban estadísticas falsas por los pasillos: 1083 victorias en sueños, 7 años invicto en un torneo de cartas. Adrián no decía nada, no arrancaba los dibujos, no discutía. Solo caminaba más lento, con los hombros más hundidos. Se sentaba más callado, dejando que la tormenta lo empapara por dentro, aunque intentara no mostrarlo. En la clase de gimnasia las cosas se pusieron aún más feas. Don Antonio dirigía un circuito de conos y al ver que Adrián iba rezagado, gritó lo bastante alto para que todos lo oyeran: «¡Venga, campeón! ¿No se supone que el kickboxing es cosa de familia?». Las risas estallaron como petardos. Otro chico silbó y don Antonio remató con una sonrisa sarcástica: «¡Vamos, Adrián el noqueador!». Ese apodo se clavó como un cuchillo afilado. En el recreo, 3 chicos mayores acorralaron a Adrián cerca de la máquina expendedora. Uno fingió entrevistarlo con un boli como micrófono. «Exclusiva con el nieto del legendario abuelo K.O. ¿Cómo se siente inventar una leyenda marcial?». Adrián mantuvo la mirada fija en la máquina, como si las botellas de agua tuvieran respuestas. Otro chico susurró desde atrás: «La próxima dirá que Bruce Lee fue su profe de mates». No lo empujaron, no hacía falta. Las palabras duelen más cuando vienen envueltas en risas crueles. De vuelta en clase, Clara deslizó una nota sobre el pupitre de Adrián. «¿Estás bien?». Él no respondió, no porque estuviera enfadado, sino porque ya no sabía qué sentía. En casa, Adrián abrió una carpeta escolar y miró una hoja donde había anotado datos sobre Chuck Norris. Fechas, victorias, títulos, todo escrito con su letra más cuidadosa, como si cada palabra fuera un tesoro. La arrancó, la dobló una y otra vez, hasta que fue un cuadradito pequeño, y la tiró al cubo de basura sin mirar atrás. Esa noche, cenó en silencio, apenas tocando la comida. Chuck lo notó, claro, pero no insistió. Solo preguntó, con esa voz tranquila que parecía saber más de lo que decía: «¿Día duro?». Adrián se encogió de hombros. «Lo dijiste en voz alta», dijo Chuck.
Adrián asintió. Apenas un movimiento. Chuck también asintió. Entonces fue un día valiente. Adrián levantó la mirada, confundido. Chuck se inclinó un poco, su voz baja pero firme. Solo los valientes dicen verdades en salas donde nadie quiere oírlas. Pero Adrián no se sentía valiente. Se sentía como si lo hubieran desarmado. A la mañana siguiente, el dibujo seguía en su casillero, ahora con un churro con guantes de boxeo y la frase «Cao por desayuno». En la oficina de educación física, don Antonio tomaba un refresco mientras repetía la historia como si fuera un monólogo de comedia. El chico dijo que su abuelo era campeón mundial, como si nada. Se reía, moviendo las manos. Récord mundial de kickboxing. ¿Qué iba a hacer? ¿Aplaudirlo? Otro profesor soltó. Bueno, ahora tienes una leyenda en quinto. Don Antonio rió más fuerte, pero el conserje, que barría cerca, se detuvo frente al escritorio, miró la lista de estudiantes y fijó la vista en un nombre. Sus ojos se entrecerraron y salió sin decir una palabra. A kilómetros de allí, en un garaje lleno de guantes viejos, vendas desgastadas y recuerdos aún más antiguos, Chuck Norris estaba de pie, sosteniendo un álbum de cuero agrietado que no había tocado en años. Algo en el silencio de Adrián, en la forma en que sus ojos se apagaban, le decía que era hora de actuar. Llegó el jueves, y don Antonio decidió usar a Adrián como ejemplo frente a toda la escuela. El gimnasio zumbaba de emoción, con el eco de un partido de balón prisionero todavía flotando en el aire. Don Antonio paseaba por el centro, el silbato rebotando en su pecho como una insignia. «¡Hora de divertirnos un poco!», gritó, con una voz que no necesitaba micrófono. «Veamos qué puede hacer nuestro príncipe del kickboxing». Las miradas cayeron sobre Adrián, y las risas estallaron como una tormenta. Adrián se quedó helado, como si el suelo se hubiera vuelto de hielo. «Dijiste que tu abuelo era campeón mundial, ¿no?», dijo don Antonio, con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Pues debes llevarlo en la sangre». Lanzó un par de guantes de entrenamiento verdes al suelo, que se deslizaron hasta los pies de Adrián. «Venga, Adrián, enséñanos tu postura». Adrián no se movió. Un chico en la primera fila susurró: «Vais a hacer un KO de risa». Otro soltó: «Apuesto a que se cae antes de patear». Don Antonio dio unos pasos atrás, levantando las manos con una risita. «Tranquilo, es solo una demo. Sin presión». Pero su tono decía lo contrario, como si estuviera esperando el tropiezo. Adrián se agachó y recogió los guantes. Eran grandes, las correas colgaban, el verde desvaído en las costuras. Se los puso, aunque le bailaban en las manos. El gimnasio se quedó en silencio, pero no del tipo que apoya, sino del que espera un error. Adrián se puso en el centro, los pies separados, las manos arriba. No era una postura perfecta, pero era algo. Un intento honesto. Hasta que don Antonio soltó: «Uy, parece más ballet que kickboxing. Espero que tu abuelo no te haya pasado esos pasos de danza». El gimnasio estalló en risas. Un chico imitó una patada torpe, girando como en un dibujo animado. Adrián respiraba entrecortado. Sus zapatillas pesaban como si estuvieran atornilladas al suelo. «Venga, una patada», gritó don Antonio. Adrián dudó. Levantó el pie y lanzó una patada baja al aire. Perdió el equilibrio, no cayó, pero tropezó. Fue suficiente. Don Antonio aplaudió 2 veces, con una sonrisa que cortaba. «Señoras y señores, el campeón indiscutible de tropezar con el viento». La risa fue más fuerte, más cruel, un rugido que parecía no tener fin. Adrián se quitó los guantes, los dejó en el suelo con cuidado, como si fueran algo frágil que no merecía romperse, y caminó de vuelta a las gradas. Se sentó y no levantó la vista por el resto de la clase. En el vestuario, alguien dibujó una silueta de tiza en el suelo con las palabras «Adrián versus Gravedad 01». Esa noche, Adrián no habló de la clase, ni de don Antonio, ni de los guantes.
Se sentó en la cocina, mirando la caja de cereales como si tuviera respuestas escondidas. Chuck no lo presionó. Solo arrastró una silla y se sentó a su lado, en un silencio que hablaba más que las palabras. Esa noche, cuando Adrián ya estaba en su cuarto, Chuck bajó al garaje. Abrió un baúl metálico que no había tocado en años. Dentro había vendas viejas que aún olían a sudor, una foto en blanco y negro de 1974, con Chuck joven, el brazo alzado, el árbitro sosteniéndolo y el público rugiendo. Y en el fondo, envuelta en tela, una placa de bronce pesada con su nombre. Charles Chuck Norris, Salón de la Fama del Kickboxing Nacional. Racha invicta más larga. 1083 victorias, 7 años. Chuck la miró en silencio, pasó el pulgar por el borde y la dejó sobre su banco de trabajo, como si supiera que pronto tendría un propósito. El viernes, Adrián caminó a casa más lento, con la mochila colgando de un hombro, los cordones desatados rozando el suelo como si no tuvieran energía. Chuck lo esperaba en el porche, sin decir nada. Solo un asentimiento lento cuando Adrián pasó. En la cena, Adrián empujaba los guisantes en círculos con el tenedor, sin probar bocado. Chuck, apoyado en el mostrador, lo observaba con esa calma que parecía ver más allá. ¿Quieres hablar?, preguntó. Adrián negó con la cabeza. El silencio pesaba como una losa. Más tarde, Adrián estaba sentado al pie de su cama, mirando el suelo, aún con la misma ropa, como si no tuviera fuerzas para cambiarse. Chuck apareció en la puerta. No preguntó. Solo entró y se sentó a su lado, apoyando los antebrazos en las rodillas. «También se rieron de mí», dijo Chuck mirando al frente. «Cuando tenía tu edad, antes de los cinturones, antes de las medallas. Solo era un chico flaco con ropa vieja y un tartamudeo que no controlaba». Adrián no dijo nada, pero sus manos se detuvieron, como si escuchara por primera vez. Chuck lo miró de reojo. ¿Qué pasó? La voz de Adrián era un susurro, apenas audible. «Me llamaron Adrián el Patadas. El profe me hizo pararme frente a todos. Patear, tropecé. Todos se rieron. En el vestuario dibujaron una silueta de tiza. Dijeron que perdí contra la gravedad. Ni siquiera intenté pararlos». Su voz se quebró, como si las palabras fueran demasiado pesadas. «Quizá mentí. Quizá nada de eso importa». Chuck lo miró fijamente, con esa mirada que parecía atravesar paredes. «¿Crees que decir la verdad y que se rían la convierte en mentira?» Adrián no respondió, sus ojos fijos en el suelo. Chuck se levantó y salió. Por un momento, Adrián pensó que se había ido, pero oyó la puerta del garaje, el sonido de cajones y algo metálico golpeando madera. 15 minutos después, Chuck volvió con una carpeta de cuero vieja, los bordes agrietados, las esquinas blandas por el tiempo. La abrió en silencio sobre el escritorio de Adrián. Primero, un recorte de periódico amarillento. Charles Norris logra su victoria 137 consecutiva. Nuevo récord nacional. Luego, una foto en blanco y negro de Chuck, sudoroso, con el brazo alzado, su oponente desplomado en la lona. Después, una carta con un sello oficial. Es un honor incluir a Charles Chuck Norris en el Salón de la Fama Nacional. Y, finalmente, la placa de bronce y una foto con un joven Bruce Lee, ambos sonriendo, firmada con marcador desvaído. Adrián la miró. Tocó el papel como si pudiera desvanecerse. ¿Es real?, preguntó con la voz rota por la sorpresa. Chuck alzó una ceja, con un brillo juguetón. ¿Crees que falsifiqué esto en la pausa del café? Adrián soltó una risita, que se apagó rápido, como si no estuviera seguro de poder reír. ¿Por qué no se lo cuentas a nadie? Chuck se encogió de hombros, con una calma que parecía venir de otro tiempo. Porque ya no se trata de eso. Pelear es para probar algo.
Vivir es cuando ya no necesitas hacerlo. Adrián miró la placa, sus dedos rozando el bronce. «Puedo llevarla a la escuela». Chuck sonrió. Apenas un gesto. «No necesitas hacerlo». Adrián lo miró, con una mezcla de frustración y súplica. «No me creen». Chuck se inclinó, su voz firme pero cálida. «Que te duden no significa que estés equivocado. Que te crean no significa que tengas razón. La verdad no cambia porque se rían». El viernes, las burlas eran moneda corriente. En los cuadernos aparecían frases como «Adrián K.O.», garabateadas en los márgenes. Un chico, Nico, organizaba apuestas desde su estuche. «Adrián renunciará el lunes. ¿Cuántos puñetazos ha dado su abuelo? ¿0 o menos?» Los chicos lo rodeaban como buitres aburridos, pero Adrián no los miraba. No respondía. No se inmutaba por fuera, aunque por dentro sentía que se deshacía. En el almuerzo, alguien deslizó una bandeja de brócoli hacia él. «Para tu entrenamiento, campeón», dijo con una risita. Adrián la apartó sin mirarlos. Una chica susurró desde otra mesa: «Si mi abuelo fuera Chuck Norris, me cambiaría de colegio». No lo dijo alto, pero sí lo bastante para que Adrián lo oyera. En la sala de profesores, don Antonio seguía riendo mientras vertía azúcar en su café. «Récord mundial de kickboxing. ¿Qué iba a hacer aplaudirlo? El chico se lo buscó». Otro profesor rió, pero el conserje, barriendo cerca, miró la lista de estudiantes, fijó la vista en un nombre y salió en silencio. Ese día, Adrián escribió una nota para don Antonio. «Quiero retirarme de la semana deportiva». No la terminó. La arrugó, la desarrugó, la arrugó otra vez, como si no supiera qué hacer con ella. Chuck entró, limpiándose las manos con una toalla vieja. «¿Te estás rindiendo?» Adrián se encogió de hombros. «No es rendirse si nunca me quisieron ahí». Chuck lo miró, con esa mirada que parecía leer pensamientos. «¿Qué quieren ellos?» Adrián no respondió. Chuck lo hizo por él. «Quieren que te rompas, no por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste, con la cabeza alta». Esa noche, Adrián abrió su armario y encontró los guantes verdes. Seguían siendo grandes, pero se los puso. Se miró al espejo, sin posturas, solo un chico con guantes que empezaba a sentir que le pertenecían. A la mañana siguiente, algo en Adrián era diferente. Pasó junto a las apuestas, los susurros, un mural que decía «Rey K.O. no vino». Sin decir nada, fue al gimnasio. El intercomunicador sonó con un crujido. «Visita para Adrián López». Don Antonio frunció el ceño, pero se levantó, con una mezcla de curiosidad y fastidio. Afuera, un hombre con chaqueta de cuero esperaba, un estuche negro bajo el brazo. Chuck Norris entró despacio, sin saludar, sin sonreír. Sus botas apenas sonaban en el suelo pulido. El ruido del gimnasio se apagó, las burlas murieron, las risas se desvanecieron como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Don Antonio bajó el micrófono, su sonrisa habitual desvaneciéndose. Chuck llegó al centro, abrió el estuche y sacó una placa de bronce pulida. Charles Chuck Norris, Salón de la Fama del Kickboxing Nacional. 1083 victorias, 7 años. La colocó en la mesa del marcador con ambas manos. Un gesto deliberado. Y miró a don Antonio. Su voz, baja pero clara, llenó el gimnasio sin esfuerzo. Alguien dijo que un hombre como yo sonaba a cuento. Pensaron que un legado era solo una palabra para exagerar. Miró a Adrián, que no parpadeó, sosteniendo su mirada. Luego, a don Antonio. Tú entrenas sus cuerpos. Espero que también les enseñes lo que significa mantener la palabra, incluso cuando nadie la cree. El gimnasio quedó en un silencio profundo, no incómodo, sino lleno de peso, como si algo importante acabara de pasar sin necesidad de fuegos artificiales. Chuck levantó la placa, no hacia la multitud, sino hacia Adrián. Él se levantó, sus manos temblando pero firmes.
y la tomó. Chuck dio 2 pasos. Se detuvo y dijo, con una voz que resonó en cada rincón: «No tienes que aplaudir a la verdad, pero nunca te rías de ella». Y se fue. Sus pasos suaves pero firmes, dejando un eco que nadie olvidaría. El lunes, el gimnasio zumbaba de nuevo, con estudiantes en camisetas de colores según su grado, globos flotando cerca del techo, y una pancarta que decía «Semana Deportiva». Día 4. Retos en vivo. Don Antonio, con su silbato, gritó: «¡Mantengamos la energía, chicos!». Adrián estaba solo en la grada, pero esta vez sus hombros no estaban caídos. Había algo nuevo en su postura. 2 filas atrás, un chico susurró: «¿Crees que trajo a su abuelo imaginario?». Nadie rió, como si el aire hubiera cambiado. Don Antonio anunció invitados: un bombero, una profesora de judo, un hombre con un palo de lacrosse. Adrián miraba las puertas dobles, esperando, con el corazón latiendo fuerte. Don Antonio tomó el micrófono, con una sonrisa que ya no era tan segura. «Y un último invitado sorpresa, una leyenda». Las risas comenzaron, pero se apagaron cuando las puertas se abrieron con un chirrido. Chuck Norris entró, camisa negra, pantalones sobrios, la calma de alguien que no necesita probar nada. Don Antonio se quedó sin voz, el micrófono colgando inútil en su mano. Los chicos miraban sus zapatillas, algunos con la boca entreabierta. Adrián no se movió, pero sus manos sujetaban la placa con fuerza, como si fuera un ancla. Don Antonio intentó hablar, con un tartamudeo. «Demos un aplauso al señor Norris por su visita tan informativa». Los aplausos fueron tímidos, casi temerosos. Adrián caminó a las gradas, cada paso firme, cada mirada siguiéndolo como si fuera la primera vez que lo veían. Esa tarde, don Antonio se quedó solo en su oficina, el silbato inmóvil sobre el escritorio, el micrófono desconectado junto a una taza de café frío. 3 golpes firmes en la puerta lo sacaron de su trance. Chuck entró, sin chaqueta, solo una camisa oscura con las mangas arremangadas. La misma mirada serena que parecía ver más allá. «Te gusta ser el más ruidoso», dijo. Su voz baja pero con un peso que llenaba la sala. Suele significar que eres el que menos escucha». Don Antonio balbuceó, levantando las manos. «No quise ofender. Era una broma. Pensé que se lo había inventado». Chuck no parpadeó. «No eres cómico, eres profesor. En una sala llena de niños que buscan cómo tratarse. Lo humillaste, no porque no le creyeras, sino porque temías que fuera verdad». Don Antonio bajó la mirada, sin palabras. Chuck siguió, su voz más suave pero firme. «No te burles de lo que no entiendes. Si tienes suerte, algún día serás lo bastante viejo para ver lo que no supiste valorar». Se fue, sin portazos, solo el eco de sus pasos en el suelo del gimnasio, dejando un silencio que pesaba más que cualquier trofeo. Esa noche, Chuck llegó tarde a casa. Adrián estaba en la cocina con un bol de cereal seco frente a él, intacto, aún con el judogi puesto, las mangas estiradas como una armadura. Chuck puso un paquete de tela vieja en la mesa, gastado en los bordes, atado con un nudo simple. Adrián lo miró, sin moverse. Chuck arrastró una silla y se sentó frente a él, sin explicaciones, solo una pausa que parecía contener años. Adrián desató el nudo lentamente. Dentro había un cinturón negro, deshilachado, con un bordado dorado apenas legible. 7 Keus campeón. ¿Es real?, preguntó Adrián, con voz temblorosa. Chuck asintió. «El único que guardé». Adrián lo sostuvo con ambas manos. «¿Ganaste 7 campeonatos?» Chuck sonrió, con un brillo nostálgico. «Regalé los otros 6. Este no necesitaba vitrina, necesitaba recordarme quién era cuando nadie lo creía». Adrián miró el cinturón, sus dedos rozando el bordado. «No lo llevas para ganar», dijo Chuck.
Lo llevas para recordar lo que ya sobrevivió. Adrián alzó la mirada. Ya no se ríen. Chuck sonrió de lado. Pronto se olvidarán. Lo que importa es lo que queda en ti. Adrián tocó el bordado, pensativo. Tenías miedo antes de pelear. Chuck rió por lo bajo. Siempre. Sobre todo cuando eres bueno, porque esperan que nunca caigas. ¿Y si caías? Me levantaba en silencio. ¿Y si vuelven a reírse? Chuck hizo una pausa, su mirada firme. Déjalos, no necesitas la aprobación de la sala, solo atravesarla siendo tú. 2 semanas después, una caja de madera apareció en la pared del gimnasio, sin anuncio, sin ceremonia. Dentro, unos guantes negros, gastados, con iniciales doradas. CN. Una placa decía: el legado no es ruidoso, pero siempre aparece. Adrián lo vio un martes, mientras devolvía conos. Don Antonio pasó y dijo en voz baja, como si lo hubiera ensayado: lo pusimos el viernes. Sentimos que no necesitaba más palabras. Adrián asintió. Ese día, un chico de sexto le preguntó: ¿es verdad que es tu abuelo? César, dijo Adrián. ¡Qué guay!, respondió el chico, y siguió caminando. En arte, Adrián dibujó un pasillo vacío, con una caja de sombra en la pared y un chico caminando con la cabeza alta. En el recreo, Clara se sentó con él bajo un árbol. «¿Te ves más alto?», dijo. «Tal vez tú estás más baja», bromeó Adrián. Ella sonrió. «¿Te creen ahora?». Adrián se encogió de hombros. «No tenían que hacerlo. Lo sé». Esa noche, en el porche, Adrián le dijo a Chuck: «Pusieron tus guantes en la pared». Chuck alzó una ceja. Los viejos. Era de esperarse. Adrián lo miró. «¿Qué es un legado?». Chuck respondió, mirando el cielo anaranjado. «Presentarte. Incluso cuando habría sido más fácil irte». A la mañana siguiente, Adrián pasó frente a la caja. Una niña de segundo señaló los guantes. «¡Son de verdad! ¡Es su abuelo!». Adrián no dijo nada. Solo siguió caminando. Detrás de él, no solo colgaban unos guantes, sino un recordatorio de la verdad que no necesita gritar, del legado que no pide aplausos, de la fuerza silenciosa que espera su momento para entrar, mirar a todos a los ojos y quedarse. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.